Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Buen día, hermanos. Muchas bendiciones a los que no pude saludar, porque llegamos medio ahí. Cuesta, ¿no? El frío, cuesta despegarse de la almohada, de la frazadita calentito ahí. Es natural eso. Y ante todo, feliz Día del Padre. Qué tarea, ¿no? Ser papá. Reflexionaba un poco esta mañana, estando con papá. Qué tarea que nos ha otorgado como varones a nosotros. Es una tarea de nuestros hogares, estando en Cristo, poder reflejar al Dios Padre. Esa es una tarea que a cada uno de los discípulos, a cada uno de los hijos de Dios nos toca. Y seguro que no es con nuestra capacidad que podemos llegar y alcanzar a hacerlo, ¿no? Sino con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo lo podemos hacer, con la ayuda del Señor. Únicamente, hermanos, no es nuestra capacidad que nos lleva a reflejar a Dios en nuestros hogares. Y pedimos sus oraciones a nuestras esposas, porque fallamos en el intento, en el hacerlo, y seguro que lo vamos a seguir haciéndolo, vamos a fallar. Pero como padres intentamos reflejar a Dios en nuestros hogares. Esa es la tarea como sacerdote en nuestros hogares, es la responsabilidad que Dios nos ha otorgado a cada uno, y que también el Señor nos ayude. Sus oraciones, hermanas, siempre por sus esposos. A veces uno pierde esperanza, ¿no? Dice, ¿cuándo se va a poner las pilas este hombre? ¿Cuándo va? Está ahí a veces medio... Y más cuando nos salta la chaveta, ¿no? Cuando nos transformamos y nos sale esas actitudes erróneas que no hablan de Dios en nuestras vidas, que no manifiestan a Dios, que no manifiestan a Cristo en nuestras vidas. Pero a medida que pasa el tiempo, hermanos, algo que he aprendido en el camino al Señor es que Dios está obrando, a veces muy silenciosamente, muy imperceptible, que no se llega a percibir, pero Dios está obrando. Está llevando a cabo la obra en tu esposo, en tu papá, hijo, hija. Está haciendo una obra maravillosa el Señor. Y que a medida que pase el tiempo va a reflejar mucho más a Cristo, mucho más a Dios en tu hogar. Amén. Y bueno, aquellos que tenemos papá que tal vez no han experimentado el nuevo nacimiento, no tienen a Cristo en su corazón, oremos para que así Dios los alcance, anden en el temor del Señor y puedan conocer al Señor. Amén. Pero es una tarea que al hombre Dios lo ha otorgado de reflejar a Dios. Amén. Así lo hizo con Adán. Porque a veces, ¿dónde estaba Adán cuando Eva andaba dando vuelta por ahí, por el árbol prohibido? ¿Dónde estaba? Hay cierto descuido, medio displicente, medio como... Habrá estado distraído en otra cosa, ¿no? No sé, viendo algún partido, no sé, Boca River, no sé. Y lo dejó a Eva ir atrás, no de la tentación. Que el Señor nos ayude, nos guarde como varones, y está en nuestro corazón el bien de nuestra familia, el bien de nuestra esposa, de nuestros hijos. Es lo que hay en cada corazón de cada varón, y realmente lo queremos reflejar a Cristo en nuestros hogares. Amén. Es así. Ser como Dios lo es, ¿no? Proveedor,
que cubre. ¿Cuántos varones no estarían no animados a dar la vida, en caso de peligro, digo, ¿no? A dar la vida por la familia, por los hijos, por la esposa. Claro que sí, hermano. En un caso extremo nos toca a nosotros como varones defender nuestra familia, nuestros hijos. ¿O no es así? Es la tarea que el Señor nos ha otorgado. Bien, hermanos, quiero un poquito, el Señor ya anduvo anticipando en el comienzo de la reunión de lo que quiero en esta mañana, de algún modo, reflexionar junto con ustedes, porque de esto se trata, que reflexionemos juntos este tiempo. ¿Hay apuro, hermanas, hoy a la mañana? Hay cosas que preparar, ¿no? ¿O ya está todo preparado? Más o menos, ¿hay alguna comida media elaborada que están preparando o medio ahí? Anda a comprar 100 gramos de mortadela, 100 gramos de queso. Y ya, una picadita, ya está. Gloria al Señor. Bien. Mira, hermano, si hay en la historia, ¿no? En la historia humana, por consecuencia de la caída del ser humano, hubo siempre, y lo hay actualmente también, conceptos muy equivocados y erróneos con respecto a Dios. A través de la historia, y esto ha llevado a un sinnúmero de creencias. Y esto lo vemos reflejado en distintas civilizaciones, porque había Dios Dios para esto, Dios para aquello, ¿no? Dios del mar, ¿no? Dios de la cosecha, Dios para aquello, y se ofrecían sacrificios para tener la bendición, la benevolencia de estos dioses, ¿no? Esto por consecuencia de la caída del ser humano. Y esto no ha variado mucho, porque hoy en día también hay estos suerte de dioses para todo, ¿no? Por ejemplo, está San Cayetano, que es el trabajo. No sé, aquellos que andan buscando pareja, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo saben las hermanas, ¿No habrán ido atrás, no? ¿O estarán, no, hermano, pastor, fíjese? O por ejemplo, para las hermanas las hermanas, otra vez, para las que buscan el embarazarse y todo eso, ¿no? Y hay también para todo. Hay una infinidad. Hasta para lo malo. ¿O no está este personaje San la Muerte y el gaucho? No lo trate con cariño, gauchito, le dice, no, es gaucho. ¿O no, hermano? Eso es una forma, un reflejo también de todo lo que a través de la historia se ha ido teniendo un concepto acerca de Dios, ¿no? Y a través de esta ignorancia que la humanidad ha ido teniendo en la historia, imagínate, han pasado tantas civilizaciones, tanta historia, conceptos erróneos, equivocados, y aún todavía se mantiene. Y a veces disfrazado actualmente ni hablar con ideologías, son formas de dioses también hoy en día, Los pensamientos filosóficos, ideológicos. El humanismo mismo es un tipo de Dios. Vaya a decirle uno a estos defensores de los pañuelos que andan defendiendo la ideología de género y demás, algo contrario. Son capaces de matarlo, hermano, de lincharlo. Eso es terrible. Está tan metido esa creencia. A veces me sorprende la fe que tienen, ¿no? Esta gente que son defensores acérrimos. A veces por eso digo, Señor, danos esa ferocidad también, esa valentía para poder predicar y defender los principios del reino de Dios. A veces hacemos agua. Que el Señor nos ayude en ese sentido. Pero algo maravilloso que Dios fue haciendo fue revelarse a su criatura a través de la historia. Y esto lo vemos bíblicamente, ¿no? A través de Abraham, cuando Dios lo llama a Abraham y demás, la historia lo conocemos, y forma un pueblo para sí, que
que es el pueblo de Israel, y fue revelándose de a poco. Fue progresivo la revelación de su persona. Por eso, hermano, que en la Biblia, si hay una revelación contundente, fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo, se encarnó. Fue la revelación máxima de Dios. Porque Jesús, ¿a qué vino, hermano? No solamente vino a morir por nosotros en la cruz para redimirnos en propiciación de nuestros pecados, a rescatarnos, sino que vino a mostrar al Padre, a manifestar al Padre, a manifestar a Dios. Porque el concepto en la historia se tenía tan errado acerca de Dios. Y aún el pueblo de Israel no lo tenía por completo la revelación. Dios se revela en Cristo y tenemos la revelación de Dios completo en Cristo Jesús. Por eso quiero invitarlo a ir al libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Juan, capítulo 1, verso 18. Bien. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay una traducción muy linda que me gusta, que dice: a Dios nadie lo vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en íntima comunión con el Padre, Él le ha dado a conocer. Porque no hay otra forma, hermanos, de conocer a Dios si no es a través de Cristo. No podemos llegar a conocer a Dios. Por eso dice en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 6 y 11, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocíais, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que, hermanos, tenemos en claro que nuestro Señor vino a manifestar, a mostrar al Padre. Y si queremos conocer al Padre, es solamente a través de Cristo. No hay otra forma. No hay una revelación con respecto a Dios. Ahora, algo tan maravilloso, ¿no, hermanos? Que el Señor no vino a manifestar a Dios como Dios únicamente, ¿no? Un Dios que bendice, que provee, un Dios bondadoso, de amor, sino que vino a revelar como un Dios, como Padre. Es tan profundo esto, hermanos, porque a veces, aún como cristianos, nosotros como discípulos, tenemos cercanía con Dios como Dios de mi fortaleza, de mi bendición, el que me ama, el que me tolera, me tiene paciencia, que me espera, un Dios de misericordia. Pero ¿cuánto tenemos en cercanía en nuestra vida o practicado, vivido como Dios, como Padre? ¿Saben que Dios es tu Padre, no? Porque si tienes a Cristo en tu corazón habitando, tienes a Dios, pero no solamente el Dios de todo, que tiene una infinidad de nombres, Dios, ¿no? Pero ante todo es Dios
tu Padre. Dios tu Padre. Qué precioso, con eso ya estamos, hermano, estamos súper completos. Y hay un concepto, quiero hacer un paréntesis en esto, hay un concepto, ¿no?, que a veces se lo han tomado muy erradamente de la Escritura, este concepto acerca de que Dios es Padre de todos, de toda la humanidad, y que todos los hombres somos hermanos. Pero es equivocado esto, hermano, porque ya lo vimos en la Escritura. Acá en el capítulo 14 de Juan, cuando el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ninguno lo puede tener a Dios como Padre si no es a través de Cristo. Por eso es equivocado ese concepto que todos los hombres son hermanos y que Dios es el Padre de todos. No. Es Dios creador y todos los hombres son criaturas. Son creación de Dios. Mientras el hombre esté rebelde a Dios, esté viviendo conforme su propia voluntad, ¿no? El hombre haciendo la suya y no reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador, como el mediador, como la posibilidad de llegar a Dios Padre. Es decir, Dios nunca va a ser su Padre. Nunca. Dios solamente es Padre de aquellos que tienen a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Aquellos que han tenido la revelación a través de Cristo a este Dios Padre. ¿Amén? Por eso hay hay movimientos que dicen aún, estos movimientos indigenistas, ¿no?, que dicen, no, hay tanta cosa, hermano, tanta. Y la palabra de Dios es muy clara en este sentido. Ahora, solo a través, por medio de Jesucristo, puedo tener una vida de comunión y de relación con Dios Padre. Solamente a través de Él. No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera. Por eso quiero invitarlo a ir a San Juan, capítulo 1. Capítulo 1, verso 11. Dice así la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, esto quiere decir el derecho, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Todos los que recibieron y que creen en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, no tienen la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y sí, hijos, porque tenemos un Padre, Dios Padre. Por eso, hermano, cuánto cuidado tenemos que tener con respecto a Dios, no solamente tenerlo el Dios de mi bendición, de mi provisión, el Dios protector, el Dios que me cuida, sino que ante todo es nuestro Dios Padre. Y así el Señor también lo enseñó, ¿no?, a sus discípulos cuando Él oraba, y seguro que algo les conmovió a los discípulos cuando nuestro Señor oraba, por eso le pidieron que le enseñase a orar. Y el Señor les enseña, por eso está el muy conocido Padre Nuestro. Ustedes cuando oren, háganlo de esta manera, Padre Nuestro. Y fue tan revolucionario, hermanos, porque en la antigüedad, en el pueblo elegido del Señor, el pueblo escogido, formado de Israel, no se los nombraba así como Padre, no. Se los decía Señor, ni siquiera el nombre. No se podía pronunciar, había una lejanía, ¿no?, una distancia. En el Antiguo Testamento 15 veces se nombra Padre. Y en el Nuevo Testamento 245 veces a Dios como Padre. Es una cosa increíble. Claro, porque vino la revelación, vino esta revelación a través de Cristo, de Dios Padre.
El pueblo de Dios, Israel, lo tenía colectivamente a Dios como Padre. Pero viniendo Cristo, hay una revelación amplia de Dios a las vidas de cada uno de los creyentes. Lo podemos tener no solamente colectivamente, porque es nuestro Padre o no es así, sino individualmente, personalmente. Y a esto quiero llegar, hermano, en esta mañana, reflexionando. ¿Cómo vas con papá? ¿Cómo estás con papá? ¿Cómo va tu relación con papá? ¿Alegras el corazón de papá? ¿Tienes la sonrisa de papá? La Iglesia Comunidad Cristiana El Refugio te invita a sus días de reuniones los días domingos a las 10 de la mañana en calle Raulíes 7427, Gregorio de la Ferrer. Te invitamos a formar parte de la familia de Dios. Mira, hay una bella historia en Lucas capítulo 15 que nuestro pastor también enumeró hoy a la mañana acerca del hijo pródigo. Es una historia que todos casi lo conocemos, es una historia muy... En realidad, esta parábola, ¿no?, del hijo pródigo, yo lo cambiaría el título, yo lo pondriese el corazón de papá. Corazón de papá, porque se trata de la historia de papá. Es la historia del padre, más allá de estos dos hijos, porque son tres personajes. Está el padre, el hijo mayor y el hijo menor que... Ovejita negra hizo desastres, ovejita negra. Terrible. Siempre hay una ovejita negra en la familia, ¿no? Siempre hay uno, no sé si hay alguno acá, pero en mi familia había uno terrible. Me recuerdo una ocasión, ahora que me viene lo cuento, ¿no? Llego a la casa de mis padres y lo encuentro a mi mamá llorando. Y ver a mamá llorar a un hijo es terrible. Y lloraba. Mamá, ¿qué pasó? Le digo, ¿fue papá? Porque si es papá, ya me voy a hablar con papá. A ver, ¿qué pasó? ¿Fue el viejo? No, me dice, tu hermano, me dice. Mi hermano menor, que en esa época cantaba en un grupo tropical y demás, andaba haciendo sus cosas, andaba buscando fama el hombre. Que no sé nada, me dice, hace una semana no sé nada de él, que no llama, que nada. Y me llamó la atención eso, ¿qué pasó? Bueno, pasó el tiempo, pasó los días, cualquier cosa, mamá, avísame cuando llegue él. Y bueno, el hombre apareció. ¿Dónde había estado? Había estado cantando en Zárate, de ahí lo llevaron a Rosario, no sé para dónde, sin decir nada a mamá. Sin decir nada. Y los padres nos preocupamos, ¿no? ¿O no? A los hijos no le decimos que nos llame por controlarlos, sino para saber si están bien, si van bien. Ese es nuestro motivo, ¿no? De cubrirlo. Y a veces como hijo, tanto me vas a controlar. No se trata de eso. Se trata de tener el cuidado de como padres nos toca. Y algo de esto que había sucedido con mi hermano, digo, ¿cómo es el corazón del padre? Cuando digo padre, también la madre, ¿no? Por los hijos, cómo uno siente. A veces yo digo, ¿qué es lo que sentirá Dios? ¿Qué sentirá papá? Vamos a la historia, vamos a ver algo del padre, algo que me llevó a reflexionar en esta mañana. Amén, hermana, vamos a verlo. Este relato empieza en el capítulo 15, el Señor, 15:1, va a ver un poquito el contexto,
15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y que con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ahí hace un relato de una parábola, pero quiero verlo en qué contexto lo dijo, hermano. ¿En qué momento? ¿En qué situación? Dice que estaban publicanos y pecadores para oírlo. Pero estaban los fariseos, que eran religiosos, que tenían un manto de hipocresía, ¿no? En apariencia parecían grandes religiosos, grandes buenitos, amadores de Dios, pero su corazón estaba tan lejos de Dios. Y les refiere esta parábola. Solamente le refiere dos parábolas. Y le refiere también esto. El verso 11. Verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que cuidase. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamado a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermoso relato, hermano. Pero como dije al principio, es un relato que trata del padre. No tanto así del hijo desobediente, de la ovejita negra rebelde, o del hijo mayor, sino del padre, la actitud del padre. Ahora uno diría, ¿por qué el padre le dio cuando el hijo menor, no en el verso dice que el menor fue al padre y le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, le dio la herencia. Y dice, en plural dice, y les repartió los bienes, así que le dio al menor y al mayor les dio. Bueno, ya que está, no te voy a dar solamente a vos, sino también al mayor. Bueno, tome muchachos, esto es lo que les corresponde. Ahora, ¿qué actitud del padre? ¿Qué actitud del padre Si hay algo, hermano, mire hermano, estos hijos
habrán sido educados, enseñados, la Biblia no lo dice, el relato no lo dice. Pero ¿qué padre no desea o anhela y hace el esfuerzo por el bien del hijo? ¿O no es así? Es lo que nos motiva como padres. Queremos que sean buenos hijos, buenas personas. Eso es lo que nos motiva. Este padre no andaba buscando el mal de los hijos, sino buscaba el bien. Mire, hermano, si a nosotros como padre nos corresponde hacer la tarea de padre, pero no está al alcance de nosotros que nuestros hijos sean hijos bien aprendidos, ¿no? Porque yo puedo enseñar, pero ¿y qué tal con la persona que está aprendiendo si es un mal aprendido? Hermano, pasa. Yo he conocido casos donde padres excelentes y los hijos han sido rebeldes. Pues por eso está lejos de nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros tenemos que hacerlo. ¿O no es así? Si hay algo el día de mañana, hermanos, que nos puedan echar en cara como padres, digamos, ¿no? O pasarnos factura, es que nosotros siempre estuvimos, hermanos, como padres. Que siempre estemos y vamos a estar. ¿O no es así? Porque puede ser lo que puede ser nuestro hijo, hermano. Puede tomar un camino equivocado, como este hijo menor. No sé en qué momento le agarró tal vez tuvo influencia, mala junta, como llamamos hoy en día. No sé en qué momento le agarró le fue y le dijo, papá, dame todos mis bienes y ya está, ¿no? Acá yo ya soy mayor de edad, ya cumplí 18 años, ya está. Como diciendo, ya está. Y dice, y les repartió los bienes, a los dos les repartió. Y bien dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y vemos a este hijo decidido, muy directo. Ni frío ni caliente, listo, ahí no tibio, sino listo. Como dice la palabra, ¿no? Porque fuiste tibio te voy a vomitar. Sino este hijo sí muy decidido en lo que estaba haciendo. También fue muy decidido para volver. Cuando entró en sí, en el verso 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si algo podemos observar en el hijo menor, es que conocía al Padre. Conocía el corazón del Padre. Sabía el corazón del Padre. Sabía que si él iba en arrepentimiento, el Padre le iba a recibir. Y fue así. Con un sincero arrepentimiento, el hijo va. ¿Por qué digo sincero? Porque el mismo texto lo dice. Porque en el verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba decidido. Vemos un genuino arrepentimiento en la vida del hijo menor. Y ahora, la actitud del padre en el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo vio su padre. Quiero recalcar la actitud del padre ante todo en esta mañana. Lo vio. Si lo vio, es que porque le estaba esperando. Y porque sabía que iba a volver en algún momento. Porque sabía cuánto había calado el corazón del padre en el hijo. Cuánto había absorbido el hijo. A pesar de su rebeldía, de su locura, de su desenfreno, de agarrar todas las cosas y mandarse a mudar, no importarle las consecuencias. Pero la actitud del hijo menor hablaba mucho de que conocía el corazón del padre.
Sabía que iba a encontrar la aprobación del Padre, el perdón del Padre, la misericordia, la bondad del Padre. Por eso dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y el padre que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Por eso toma la decisión el hijo. Toma decisión porque sabía que su padre le iba a recibir, conocía el corazón del padre. ¿Conoces el corazón de tu padre, hermano? ¿Conoces el corazón de papá? Que siempre está dispuesto a recibirnos. Siempre está dispuesto a tener misericordia y bondad a nuestras vidas. Y el hijo le dijo, verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed becerro, gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a alegrarse, a regocijarse. El corazón de papá, del padre se alegró. Ahora, hermano, cuánta alegría habrá en el corazón de papá cuando uno vuelve, ¿no? Cuando uno se aleja. ¿Por qué uno se aleja? El que no se aleja es papá. Si hay algo, nosotros nos alejamos, pero él nunca se aleja. Como el padre siempre lo vio de lejos, siempre su mirada estaba atento al regreso del hijo. Siempre lo está. Habrá periodos, tiempos que tal vez nos alejemos, hermanos, porque pasa, aún congregándonos, hay tiempos que nos alejamos, pero él nunca se aleja, hermano, nunca. Él siempre está esperando que volvamos a Él. Amén. Y que siempre tengamos presente el corazón de papá, que es un corazón amoroso, que está dispuesto a recibirnos. Y cuando volvemos a hacer una gran fiesta. Gran fiesta. Y la actitud del hijo alegró el corazón de papá. Cuando vamos en arrepentimiento y reconocemos nuestro lugar, nuestra posición de necesidad, ¿cuánto alegramos al corazón de papá? Alegramos el corazón de papá cuando vamos con nuestra necesidad, porque tenía necesidad del hijo menor, necesidad de ser perdonado, necesidad de misericordia, pero a veces también hay necesidades en nosotros, hermano. ¿O no te pasa eso? Cuando estás en aflicción, en situaciones, hay una necesidad. Y a veces queremos recurrir por nuestras propias fuerzas, salir adelante. Y papá está esperando que vayamos, corramos atrás. Papá, mira, estoy triste, o me duele, o estoy angustiado. ¿O qué crees? Que no, el discípulo de Cristo no se angustia, no se entristece. Si el Señor se entristecía, se angustiaba, aún lloraba. Nosotros como discípulos del Señor tenemos que correr a papá. Tenemos que tener mayor dependencia de papá. Mira, hermano, a veces nos condiciona, tal vez consciente o inconscientemente, el padre que tuvimos. Porque de alguna forma nos ha marcado. No sé. Mi padre, falta poco para que cumpla 94 años. Fue un padre muy violento, muy duro, áspero. Que yo recuerde, nunca me abrazó. Nunca me dijo, te amo, hijo.
estoy orgulloso de vos. Nunca. Una caricia, nada. Tal vez a su manera, a su forma lo hacía. Recuerdo muy lejano una imagen tengo de mi papá cargándome en sus hombros. Un día de picnic que habíamos ido a un río a pasar el día. Y un día que remontamos un barrilete. Mire qué cosa. Pero nunca un abrazo. Nunca. Y a veces esas cosas nos condicionan en nuestra relación, nuestra comunión con papá. Nos limitan. Por eso, ¿cuántas cosas hay que ser sanado, hermano? Y el Señor nos está sanando, nos está libertando constantemente para que alcancemos una madurez en relación con nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos tuvimos padres que nos maltrataron? Que abusaron de nosotros verbalmente, físicamente, hermano, que han marcado. Y eso muchas veces condiciona cuando llegamos al Señor. Pero si hay algo precioso, hermano, que allá muchos años, hoy justo recordaba eso, cómo el Padre Celestial amoroso me recibió cuando llegué a su presencia. Con cuánto amor. Y desde esa vez nunca faltó su caricia, nunca. Su abrazo, nunca. Nunca. Mira que me he portado muy mal y a pesar de eso, siempre tuvo su abrazo, su caricia. He sido rebelde, desobediente, pero nunca faltó su caricia, su abrazo, su cariño, nunca. Él es el Padre en excelencia, Padre amoroso que nos ama y lo ha demostrado porque envió a su Hijo a morir en lugar nuestro. Lo ha demostrado. Y lo demuestra cada día renovando su misericordia para que nos podamos acercar más a Él. Cada día. Cada día, hermano. Porque es la relación con tu Padre. Es la relación con papá. Este hijo conocía el corazón de papá, por eso volvió. Apeló a la bondad, a la misericordia. Y el Padre hizo una gran fiesta. Y cada vez que volvemos a papá, papá se regocija, se alegra. Su sonrisa es enorme. Esta mañana, hablando con papá, le dije gracias por tu sonrisa. No lo merezco. Gracias. No lo merezco. Él me sonrió. Se alegró porque pude dedicarle un tiempo. ¿Qué tiempo le dedicas a papá? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Él se regocija. Gracias, hermana. Gracias. Son lágrimas de gratitud a papá, hermano, no es emocionalismo, es gratitud pura, hermano. Continuamos. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música, la danza y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Ahora la actitud, hermanos, del padre con respecto al hermano mayor. No fue esta parte, hermano, es muy doloroso. Mucho más doloroso que la huida del hijo, ¿no? Con todos los bienes, con todo el desastre que hizo. Es mucho más doloroso. A veces le damos mayor importancia al hijo que fue y desperdició las cosas. No. Pero en el relato es mucho más importante esto. Más delicado del hijo mayor. ¿Por qué, hermano? Porque él estaba con el padre. Lo tenía al padre junto. Pasaban los días trabajando juntos. Pero el corazón del hijo mayor estaba lejos del padre. No estaba cerca. Lo tenía cerca físicamente, pero su corazón estaba lejos. Y a veces pasa, hermano, en la vida cristiana. Aprendemos el lenguaje evangélico, aprendemos las canciones, aprendemos a cómo comportarnos en medio de la iglesia. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Está tan lejos a veces. A veces distraído con muchas cosas. Por eso el hijo mayor estaba con el padre, pero el corazón estaba lejos. Por eso llamó a uno de los criados, no se animó a ir. Por eso llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Si nunca había algarabía, nunca fiesta. No había motivo de fiesta, no había nada. Y él le dijo: tu hermano ha venido, le comenta el criado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta, alegrarse, a regocijarse junto con el padre. Y ahora nuevamente el padre, la actitud del padre dice: salió por tanto su padre. Salió. Si hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nuestro padre, que papá, se moviliza en buscarnos. ¿Sabe que siempre nos busca? Siempre, hermano. Él se moviliza en buscarnos porque quiere encontrarse con nosotros. Quiere estar con nosotros. Pues a veces se trata de estar, hermano. Orando al Señor le decía: Señor, no tengo más palabras para decir. Pero sentía mi corazón de estar. ¿Estás alguna vez en silencio con papá? Ahí. Porque a veces con nuestros padres soy todo humanos, ¿no? A veces que los varones en especial no somos mucho de palabra. Y mi padre también no es mucho de palabra. Pero estar ahí, al lado. ¿Cuánto hace el estar? El estar. Y ahí va susurrando alguna palabrita, papá. Alguna palabrita va tocando nuestro corazón. Qué lindo. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí, ¿no? Lo recrimina al padre encima. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Claro, porque él hacía las cosas como para agradar al padre. No lo hacía de corazón. No lo hacía realmente en verdad. Lo hacía por obligación. Por eso, hermano, esto nos muestra, ¿no?, que hay que revisar nuestras motivaciones constantemente. ¿Qué me motiva a ir al papá? ¿Qué me motiva a estar con papá? ¿Cumplir únicamente? ¿Tener la aprobación de papá? Porque no necesito hacer nada, hermano, para ser aprobado por papá. Cristo en la cruz ya lo hizo todo.
Cristo lo hizo todo ya, hermano. Sí, tengo que pedir la ayuda del Señor para hacer ajustes en mi vida, para hacer ajustes en esas áreas que todavía me cuesta, en el proceso de la santificación. Sí, tengo que hacerlo, pero no tengo que estar portándome bien para ser aprobado por papá. Él ya lo hizo todo. Uy, falté al grupo casero. Bueno, el Señor va a mandar sus rayos y me va a fulminar. Uy, esto, aquello. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de una vida en comunión con papá. De una vida de relación. De una ida y vuelta. No es solamente de ida, sino una ida y vuelta. Que hable yo y papá me hable. Es una relación personal íntima. Por eso dice: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, le dice, tu hijo, le dice, como diciendo, es tuyo, vos también sos culpable, sos parte de todo esto. Tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás. Ahora, como conclusión, hermano, tú y yo siempre estamos con papá. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está pegado al corazón de papá? ¿Puedes sentir sus latidos? ¿Sabe qué dicen los latidos del corazón de papá? Te amo, te amo, te amo, te amo. Meditaba en esto, hermano, no porque sí, uno de los primeros mandamientos es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, de tu corazón, tu mente, tu alma, con todo tu ser. ¿Cómo no vamos a retribuir ese amor, hermano? Porque Él nos amó primero y lo ha manifestado al enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Amén. Ella lo demostró. Ella lo dio. En especial en este día, Día de los Padres, como modo de reflexión, que no crezca la apatía, la indiferencia nunca, hermano. Es peligroso. Si ves que está pasando eso, vuelve. Que el Padre siempre está esperando. Su corazón está atento. Siempre. Y siempre hay posibilidades de volver. ¿Amén? Siempre. Siempre. ¿Amén? Qué precioso. Y cuando volvemos hay fiesta. Y no solamente el Padre se regocija, se alegra, sino que también nos alegramos nosotros. ¿O no es así, hermano? Hay alegría, ¿no? En la relación, en la comunión con papá, cuando es fluida. Hay alegría, hay paz, hay gozo. Y no quedamos indiferentes, hermano, porque eso también provoca muchas cosas en nuestro ser. Todo lo que al Padre le preocupa también nos preocupa. Todo lo que pasa por el corazón del Padre también nos pasa. ¿O creen que el corazón del Padre queda indiferente a lo que está aconteciendo hoy en día en el mundo? No, hermano, está muy pendiente. Por eso a tantas situaciones, al estar en contacto con el corazón de papá, nos mueve, nos moviliza. Nos moviliza a dar buen testimonio, a hacer luz, sal en este tiempo, mucho más, a ser verdaderos cristianos. Porque estamos cerca de papá, ¿o no es así? ¿Te sientes bien junto a papá?
nos sentimos completos, hermano, completos. Y si en este tiempo has estado medio distraído, medio apático con respecto al corazón de papá, Él te está esperando. Él te espera siempre y siempre te va a esperar. Siempre, siempre. ¿Ves? Y no es conforme a nuestra manera de pensar o ver, sino es con respecto a su amor, con respecto a lo que Él determina, hermano. Y determina que vayamos siempre en fe y arrepentimiento a los brazos de papá. Amén. Quiero orar con respecto a la palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos hace bien, que nos enseña, Señor, que tú eres un Padre amoroso, de bondad, de misericordia, y que te alegra, Señor, cuando volvemos vez tras vez a ti, Señor. Pero ayúdanos a permanecer siempre junto a ti, Señor. Guárdanos de deslizarnos, de alejarnos, aún congregados, Señor. Guárdanos, líbranos, Señor. Y gracias por hacernos sentir tu corazón, Señor. Gracias por tus caricias oportunas, tu abrazo. Gracias por ello, Señor. Gracias por no dejarnos huérfanos en este mundo de padecimiento, de sufrimiento, Señor, donde no hay amor, Señor. Gracias, Señor, por no dejarnos huérfanos. Te agradecemos, Padre. Gracias. En especial en este día que se celebra acá en Argentina, el Día del Padre, Señor. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. No hay palabras para agradecerte, Señor. Señor, si hay algo que surge en nuestro corazón, Señor, es que te amamos, Padre, te amamos. Te amamos, papá. Gracias. Gracias por tu bondad. Decile lo que sientes en tu corazón a papá en esta mañana. Agradecele. Agradecele su tolerancia, su espera, su paciencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, concédenos el resto del día un día bendecido, de comunión, junto a nuestra familia, a nuestros familiares inconversos también, Señor. Que podamos de alguna forma influenciar en ellos con tu gracia, tu amor. Y concede fiesta, Señor, en el hogar de mis hermanos cada uno, Señor. Que tú participes, Señor, de los almuerzos, de la comunión, junto, Señor, a ti, Señor, celebrando este día, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Permite, hermano, que hoy en la mesa en tu hogar pueda tener la cabecera, papá. Amén. Mientras almuerzas y comes con tu familia, tus seres queridos, pueda tener. Y aquellos que no lo tienen, puedas darle también el lugar a papá. Amén. Porque es tu Padre que te acompaña. Amén. Todo el tiempo. Gloria al Señor. Pastor.